¿Qué tal? Yo soy Mario, integrante del equipo. Yo soy Andrés, soy parte del equipo. Hola, yo soy Débora Morales. Hola, yo soy Adrián. Amigos, el final de nuestro video es lo mejor. Más lento, más lento. Oye, ¿puedes hacer que corra 33 revoluciones, porfa? Espérame, está así como al llegue. Ahí está, profe. Sí, Ahí sí, está, yo. profe. No le tapes el micrófono, ¿no? Te va a decir, no se oye nada. Ah, perdón. Si esto no es un 100, la verdad no sé qué sea. Espera una toma un poco más lejana. Amigo, no. Tiene que girar como una vuelta, le tiene que tomar más o menos 2 segundos. Uno, dos. Ocasión me toca explicar cómo funciona la parte de nuestro gramófono, la parte mecánica, si se puede decir así. Bueno, primero utilizamos varios componentes. El primero de ellos es una batería recargable con la cual pues nosotros le damos potencia a todas las partes que están conectadas a dicha batería. El motor que utilizamos es un motor como el que se utiliza en los robots sumos para que giren las rueditas y nosotros lo utilizamos para hacer que gire el disco. Funciona muy bien, como podrán notar en el video anterior mostrado. También podemos notar que tenemos un potenciómetro conectado a la misma batería y al mismo motor para poder darle ciertas revoluciones, que es lo que pide la rúbrica. También tenemos conectado un switch de encendido y de apagado para saber cuándo es cuando tenemos que utilizar el motor. Y hay un LED conectado a dicho switch que es el que hace o nos indica cuando este está prendido o está apagado. Finalmente, el conjunto de todo esto hace que nuestro gramófono pueda girar de mejor manera. Para que pudiera girar, hicimos una plataforma en donde se encuentra el disco y dicha plataforma es la que gira para que el disco simplemente se pose sobre, o bueno, la aguja se pose sobre el disco y este pueda crear el proceso mecánico del sonido. Gracias. En cuanto al funcionamiento del sistema, ya que Mario explicó cómo rota nuestro disco, pasamos a la parte superior, la parte de cómo se lee el disco. Empezando por la tachuela que usamos como aguja para leer. Usamos una pequeña tachuela, se le dio filo para que tuviera la punta adecuada para leer el disco. Esta tachuela se conectó a la base de un vaso de cartón, se le hizo una pequeña perforación al vaso y se acopló ahí con silicón. Teniendo el sistema de vaso y tachuela, se colocó encima de nuestro disco rotando y se pudo notar que ya desde este momento producía sonido nuestro sistema. Esto es ya que la aguja lee las vibraciones del disco, la base del vaso actúa como membrana y el resto del cuerpo del vaso actúa como resonador. A este sistema de vaso y aguja se le acopló una regla que servía como brazo y a esto una tapa de pluma junto con un palo de madera, como se muestra en el video funcionando de nuestro gramófono. Entonces esto funciona como eje para darle libertad al sistema de vaso-aguja para que pudiera recorrer toda la superficie del disco y así sonar todas las canciones que contiene. Después de esto encontramos una segunda parte del sistema que es la parte del cono, el cono del cual amplifica el sonido y pues tiene justamente la forma de un diámetro pequeño a un diámetro más grande para poder acoplar las vibraciones que produce nuestro disco, que se producen en la parte de la aguja y el vaso, y esto mandarlo posteriormente pues al medio existente. Bueno, algunos de los materiales que usamos fueron madera para la caja,
la cual se cortó en una cortadora láser en los laboratorios de Aula 5. La caja tiene medidas de 50 centímetros por 50 centímetros y aproximadamente tiene 10 centímetros de altura. También se utilizó un motorreductor, una pila recargable, un vaso de café y una pequeña tachuela para la membrana. Utilizamos también estireno para cortar pequeños pedazos con forma, de pétalos para hacer la campana, y finalmente se pintó con pintura en aerosol color bronce para darle un acabado metálico a nuestro gramófono. Para la construcción del gramófono se compraron una placa de madera de MDF, la cual fue cortada en una cortadora láser y se le hizo un diseño para que fuera un poco más estética a la vista. La caja se pegó con silicón los 4 diferentes lados a la base y la tapa se quedó suelta para poder arreglar cualquier imprevisto que sucediera, así como para poder recargar la batería portátil que se utilizó. Después de pegar la campana, se utilizó una pistola de calor para poder cerrar un poco la abertura que tenía al final y que ésta se pudiera ajustar al acople metálico. Para poder construir la membrana fue algo más difícil, ya que al intentar unir la aguja a la membrana, primero utilizamos la membrana de unos audífonos que destruimos y le pegamos la aguja a la bobina que tenía, pero vimos que esto no funcionaba tan bien, ya que se despegaba muy fácil. Cortamos el tubo de cobre con la cortadora de bandas para hacerlo a los tamaños necesarios para que el gramófono pudiera conectarse a una cierta medida. Por último, se cambió la aguja y se utilizó una tachuela pegada al fondo de un pequeño vaso de café, el cual nos daba mucho más sonido y nos daba mucha más libertad y facilidad de poderlo conectar al tubo.
Fue un trabajo bastante complicado y con muchas presiones, pero al final se logró que funcionara. Bueno, como conclusión, puedo decir que este proyecto me sirvió mucho como un claro reflejo de lo que es la acústica, el objetivo del curso, el objetivo del mismo proyecto, que era pues observar cómo las ondas mecánicas funcionan a través de un aparato que nos parece muy común y obsoleto, ¿no? Fue muy complicado realizar este proyecto, pero creo que con el trabajo necesario y la dedicación suficiente pudimos sacarlo adelante. Gracias. Como reflexión personal y conclusión de este proyecto, puedo decir que fue algo bastante retador, algo interesante y muy satisfactorio, ya que vimos de forma directa cómo funcionan todos los principios que hemos estado viendo en la clase de acústica. Fue un proyecto interesante, ya que tuvimos que resolver bastantes cuestiones de funcionamiento, de diseño, para que el gramófono sonara de la mejor manera posible. Pequeños detalles pueden influenciar de forma significativa en el resultado que tenemos con el proyecto. Fue bastante interesante poder integrar todo este conocimiento y toda esta práctica en un solo proyecto y fue bastante interesante. Lo que puedo concluir es que este fue un gran proyecto, la verdad, comprender la física detrás de un tocadiscos, bueno, de un gramófono, estuvo bastante interesante. Solamente creo que con un poco más de tiempo, bueno, para futuras presentaciones de proyecto, creo que con un poco más de tiempo podría perfeccionarse un poco más, pero sí fue un buen reto del cual le aprendimos bastante. Como conclusión, creo que fue un proyecto bastante interesante, ya que nos retó mucho a los 4 integrantes del equipo en cuanto a habilidades que no teníamos y utilizar maquinaria que no sabíamos utilizar. Y fue también un reto el poder entender la física de cómo funciona un gramófono y creo que la parte más intensa e interesante fue el conectar toda la parte de la aguja al altavoz y pues me pareció un gran trabajo.